Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Melo, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Minuto de Dios y el día de hoy vamos a hablar sobre la síntesis de los nuevos materiales. Inicialmente vamos a hablar sobre el PLD, que son sus abreviaturas, el cual significa Pulsar Laser Deposition, y CPR, que es resonancia de plasmón superficial. Ahora bien, en primer lugar nos vamos a encontrar con la tabla de contenidos, en la cual inicialmente vamos a empezar con la introducción, conceptos básicos, resultados de análisis y para finalizar las conclusiones. Mucho se ha dicho respecto al alcance de la química en los últimos años. Es por eso que el desarrollo actual de la nanociencia y la nanotecnología no sería posible hoy en día sin la caracterización de las nuevas técnicas de materiales. En primer lugar, es importante reconocer una evaluación y explicación para la síntesis de la integración de unos nuevos materiales en el trasfondo químico. De esta manera, pues vamos a hablar sobre la caracterización de los materiales anteriormente nombrados. Bien, vamos a hablar sobre el estado del arte. En él, pues vamos a encontrar la evolución que ha tenido. Entonces, era así, en las últimas décadas ha existido un crecimiento de interés en la fabricación y síntesis de materiales en la nanopartícula. Entonces, en este sentido, al combinar nanomateriales, su desempeño pues muchas veces supera propiedades asociadas, las cuales cambian los componentes y morfología de dicho material, optimizando su desempeño físico, químico y electrónico. De esta manera, ampliando sus aplicaciones en las áreas como de fármacos, ópticas, electrónicas, biosensores y hablando en la nanociencia, pues en los nanoactuando. Bien, en esta parte nos vamos a encontrar con las técnicas de caracterización y algunas de las características más importantes. Para el Pulsar Laser Deposition nos vamos a encontrar que es una técnica de deposición física de vapor, la cual surgió como el medio principal para una deposición de alto rendimiento de partículas delgadas. Ahora bien, la resonancia de plasmón es una oscilación coherente de electrones que existen en una interfaz entre dos materiales. Entonces, esta es una técnica de las más prometedoras, pues hablando en el futuro, ¿no? Como se puede observar, acá tenemos otras características que no son menos importantes. Bien, en esta parte vamos a hablar sobre la instrumentación y el papel que juegan en la caracterización de estos materiales o nuevos materiales. Bien, entonces la deposición física de vapor tiene un gran impacto sobre la morfología del objeto. El PLD ha surgido como el medio principal para la deposición de alto rendimiento de películas delgadas. En cuanto a eso, el PLD es un sistema de material que suele ir acompañado de un análisis simultáneo con la ablación láser. Ahora bien, hablando sobre el CPR, resonancia del plasmón superficial, son oscilaciones coherentes de electrones que existen en la interfaz de dos materiales, como lo nombré anteriormente. Esta es una técnica de las más prometedoras pues, para las últimas décadas, ¿no? Presenta una alta especificidad en la sensibilidad y posibilidad de análisis en tiempo real, a partir pues que puede detectar cambios mínimos en el índice de refracción y la superficie. Entonces, progresivamente estas técnicas se han convertido en las técnicas pues, adecuadas para el crecimiento de la nanotecnología y un avance significativo y prometedor para la nanociencia. Ahora bien, eh, ya resumiendo un poquito más sobre estas técnicas, vamos ahora a hablar específicamente sobre lo que podemos observar en las siguientes figuras. Entonces, en la figura 1 se muestra esquemáticamente las principales componentes del equipo de PLD. Entonces, como primero vamos a encontrar un haz de luz, segundo un multiblanco, en el vamos a encontrarnos con una cámara de vacío, con puertos con ventanas de borosilato, de sustrato y finalmente pues con una pluma. En este sentido, y de acuerdo con el esquema anterior, vamos a poder evaluar y medir los diferentes parámetros experimentales que varían desde su tiempo de crecimiento, temperatura de sustrato, distancia entre blanco, sustrato y presión, al igual que el residual en la cámara. Entonces, el desarrollo del PLD, igual que cualquier sistema, suele ir acompañado pues, de un análisis simultáneo de la ablación láser, como lo nombré. Entonces, en la figura 2 nos vamos a encontrar
el CPR. Entonces, por este lado, tenemos que la resonancia de plasmón es ampliamente utilizada para la lectura de interacciones biomoleculares. En este sentido, nos indica que la señal de CPR es una relación directamente proporcional a la masa a la cual estaba pues inmovilizada. Bien, para concluir, vamos a hablar sobre resultados de análisis. Ahora bien, surge la pregunta, ¿para qué son empleadas estas técnicas? En la primera técnica, nos vamos a dar de cuenta que estas técnicas de caracterización son empleadas pues en diferentes aspectos y acá en las imágenes vamos a observar un poquito su comportamiento. Bien, entonces estas técnicas han surgido como el medio principal para la deposición de alto rendimiento de películas delgadas superconductoras de alta calidad, pues para la investigación y disposición. Esta técnica se basa en la irradiación de un solo objetivo por medio de un láser enfocado, el cual se dirige hacia el material con un borde de acabado de superficie pues de alta calidad. Esto se corresponde a la longitud de onda corta, haciendo que los fotones interactúen solamente con los electrones libres del material, lo cual conocemos como excitación electrónica. El CPR, la resonancia plasmón, podemos observar que es ampliamente utilizada para la lectura de interacciones biomoleculares, al igual que el PLD, es una técnica bastante potente a la hora de monitorear con alta sensibilidad y en un tiempo real las interacciones moleculares en cuanto a las superficies, pues estas reflejan ondas electromagnéticas a frecuencias ópticas ligadas en una interfaz entre un dieléctrico y un metal. Esto ocurre cuando la luz es reflejada en las finas partículas de películas. Bien, entonces esto puede interactuar con los electrones de la película metálica. Bien, entonces ya para concluir, me gustaría indicar que pues las técnicas se han convertido progresivamente en, en técnicas, valga la redundancia, eh, han sido muy adecuadas para el crecimiento de la nanotecnología y pues el avance significativo de la nanociencia. Entonces, en ellas ocurren diferentes fenómenos químicos y físicos, los cuales han desarrollado y permitido el monitoreo, control y conformación de los nuevos materiales. Para finalizar, me gustaría terminar con una frase de Max Planck. Entonces nos indica que la ciencia es progresiva, es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. Entonces, con esta frase finalizo mi presentación. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.